Buenas tardes, gente de mi Señor, dando gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos en su nombre y de recibir este equipamiento que Dios ha dispuesto para este tiempo, esperando que sea de gran bendición para sus vidas. Hoy vamos a tocar un tema que es muy considerado no solamente en el Evangelio, sino en nuestros tiempos y en todo lo que estamos atravesando. El tema se llama sobre los demonios. Vamos a hablar sobre los demonios. El título es Los demonios. Así que vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy presentamos nuestras vidas. Te pedimos que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Que los cielos sean abiertos y podamos recibir lo que usted ha dispuesto para este día, Señor. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos sobre cada uno de mis hermanos. Llevo sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Derribo toda altivez, argumento, fortaleza que en su vida se levante contra tu conocimiento, Señor. Y declaro que todo cuanto usted ha dispuesto en los cielos, que recibamos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Anulamos toda obra de las tinieblas contra este tiempo y declaramos que es tu agenda la que se establece para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Ratifico el tema, se llama los demonios. Cuando vemos la Biblia no desconoce la actividad demoníaca. Antes bien, la considera real, conforme dice en el libro de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Allí Pablo está ya estableciendo, la lucha no es con las personas, sino hay un mover espiritual. Y los demonios también son llamados espíritus inmundos, como lo dice allí en el libro de Lucas 4:36, y en 1 Timoteo 4:1 la Biblia lo llama espíritus engañadores. Pero hablar de demonios, tanto esos espíritus inmundos como espíritus engañadores, son espíritus malignos, invisibles e inteligentes. Tienen personalidad. Y eso no lo podemos negar. Tienen la capacidad de razonar y buscar estrategias para hacer maldad. Y son malos. Entonces, tanto Satanás como los demonios cayeron en la condenación a causa de la soberbia. Y son adversarios, no solamente de Dios, sino también de nosotros los seres humanos. Y aunque Satanás y sus mensajeros, los demonios, son reales y están en actividad, muchas veces se les atribuye cosas de las que no son culpables. Hay veces se magnifica su actividad. Hay veces se le atribuye responsabilidades de algo que no son. Y vamos a verlo un poquito más aquí en esta clase, pues. Muchas veces hay cristianos que tienden a atribuir cualquier comportamiento errático a la posesión demoníaca. Cualquier cosa, dicen, no, esos son demonios. Y en realidad no es demonio, sino que hay un mal comportamiento que se debe a esa naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa y egoísta del ser humano. Y algunas veces las personas que toman droga o que están enfermas mentalmente aparentarán estar afligidas por demonios. Simple y llanamente lo que sucede, la raíz no son los demonios, sino son malas actitudes, malos hábitos, una manera de conducirse que es contraria a la palabra. Y hay veces la gente decide ser mala. La gente decide, sí lo hago, y ahí abre puertas grandes a los demonios. Pero el problema ahí no son los demonios, sino es la voluntad de la persona que está directamente relacionada con esa naturaleza pecaminosa y egoísta. Entonces, si nosotros deseamos ser utilizados por Dios para ayudar a personas que tienen problemas espirituales, tenemos que seguir el consejo de Juan, que está allí en 1 Juan 4, versículo 1 y versículo 3. En cuanto él dice, a no creer a todo espíritu, sino probar a los espíritus para saber si son de Dios o si responden al espíritu del anticristo.
Por ello nosotros como creyentes tenemos que discernir, hermanos, probar, resistir y rechazar a los demonios, como lo dice en 1 Corintios 12:10, Efesios 4:27, Efesios 6, versículos 10 al 18, Santiago 4, versículo 7, Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, y Primera de Juan 4, versículos del 1 al 6. Entonces, es un texto que tenemos que tener presente, y me gustaría que usted lo revisara en su casa. ¿Ok? Pero no tenemos tiempo para detenernos en eso, pero usted lo puede hacer en su casa. Ahora es por medio de la victoria de Jesucristo sobre Satanás y sus colaboradores demoníacos, y en el poderoso nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios puede vencer al enemigo, hermano, y a sus demonios. Claro, no lo podemos vencer en nuestra fuerza, pero podemos vencer a Satanás y a su equipo en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor nos ha dado toda autoridad. Vemos allí lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 8, 16 al 17, Mateo 12, 28, Marcos 16, 17, Hechos 19, 15. Sí podemos vencer al enemigo. Los recursos con que contamos contra las huestes de maldad, ¿cuáles son? Es el poder del Señor Jesucristo, como lo dice la palabra en Romanos 1:4, es la cruz de Cristo, como lo dice en Colosenses 2:15, es la sangre de Cristo, establecido allí en Apocalipsis 12, del 10 al 11, estando alerta, y allí lo confirma 1 de Pedro 5:8, la oración, a través de la oración, como dice en Mateo 26:41, y en el uso de toda la armadura de Dios, como está en Efesios 6, 10 al 18. Vemos allí que el Señor nos dejó recursos, herramientas para nosotros usarlo y vencer a las fuerzas del mal, Satanás y su equipo. ¿Cuáles son las estrategias para el aconsejamiento? Entonces podemos atender a alguien que sea cristiano o no cristiano. Bueno, ¿cómo atenderíamos nosotros a una persona no cristiana? Entonces, lo primero, si la persona habla de ataduras espirituales, de alguna actividad o comportamiento demoníaco, si esa persona ha participado en prácticas ocultistas o religiones orientales, tenemos que hacerle algunas preguntas para tratar de discernir si la situación es realmente como la persona la describe. Por eso muchas veces hay que decirle, cuénteme. Y cuénteme es la palabra que se deberá usar y repetir hasta que surja la raíz de todo esto, el verdadero problema. Y no debemos tener temor de presionar para obtener respuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez que estemos ya entablando esta conversación con esta persona y estar atendiéndola, lo primero, ¿no? Aparte del cuéntame, tenemos que hacer énfasis en que si el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para resolver el problema del pecado, hay que hacerle énfasis ahí, que ese sacrificio es más que suficiente, como dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y debemos presentar el puente a la vida, como lo hemos visto en las lecciones anteriores. Si la persona recibe a Cristo, entonces tenemos que llevarla a leer, a estudiar la Biblia diariamente. Y también enseñar a la persona a orar todos los días. Llevarle a eso. Cuando esa persona establezca esas dos disciplinas de estar con la palabra y orar, ¿qué va a pasar? Generalmente esa persona va a añadirse a alguna iglesia donde se enseña la Biblia y donde puede encontrar comunión, adorar al Señor, estudiar la Biblia y aprender a gozar de una vida consagrada a Dios. O sea, es consecuencia de la oración y la lectura de la palabra lo que va a llevar a esa persona
a congregarse, pues a buscar un lugar donde ella pueda estar constantemente. Ahora, si descubrimos que conversamos con una persona que realmente está endemoniada, entonces más adelante vamos a ver cómo tratamos con esas personas endemoniadas, ¿ok? Ahora bien, si la persona es cristiana, si es un verdadero creyente y esa persona sospecha, piensa que puede haber en su vida actividad demoníaca, entonces lo primero que tenemos que hacer es preguntar por las circunstancias. O sea, preguntarle por qué usted cree que hay actividad demoníaca en su vida. Porque algunas veces los temores, hermanos, son inducidos por otros cristianos bien intencionados, pero errados. O sea, gente que tiende a magnificar, a exagerar, que no es que no existan, sí existen, pero necesitamos ser equilibrados. Lo segundo, tenemos que recordarle a la persona que todos los recursos de Dios están a nuestra disposición. Primer recurso, entender que Satanás es un enemigo vencido, como dice 1 Juan 3:8. Segundo, que Cristo vive en el creyente, como lo dice Colosenses 1:27. Tercero, que el Espíritu Santo nos da poder, como está establecido en Hechos 1:8 y en 2 Timoteo 1:7. Y cuarto, la palabra de Dios nos guía, como está allí en 2 Timoteo 3:16 al 17. Ahora bien, el cristiano tiene la seguridad de la victoria cuando se somete constantemente al señorío de Cristo, a la autoridad y a la iluminación de la Biblia, a la disciplina de la oración vencedora y a la integración a un grupo de creyentes dinámicos en una iglesia donde se enseña la Biblia. Es allí cuando el cristiano se somete a eso constantemente, él tiene la victoria, la seguridad de la victoria. Y eso hay que llevar al cristiano a eso, pues muchas veces no está sometido y por eso vienen todas esas dudas, ¿ok? Porque lo que tú no llenes de la verdad, el enemigo va a tratar de llenarlo con la mentira. Lo cuarto que tienes que hacer a tratar con un cristiano que piensa que hay actividad demoníaca, es que tienes que considerar que lo que puede suceder es que el creyente sufre de una profunda culpa por un pecado real no confesado y presente el tema de la influencia demoníaca para tratar de transferir la culpa a otro en lugar de enfrentar la responsabilidad por el pecado. Entonces, cuando esa persona, ¿verdad?, tiene un verdadero arrepentimiento y confiesa su pecado, va a desaparecer la culpa, hermano, así como lo que le está causando la opresión. Y lo vemos allí en Proverbios 28:13. Y hay que explicarle a este hermano la clase de la restauración de la relación con Dios, como lo hemos visto en otras oportunidades, y lo que dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9, que si hemos cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y lo quinto que tenemos que tener presente al momento de atender a una persona cristiana es que de repente esta persona sí está influenciado, tiene una influencia demoníaca de veras. Y si es así, entonces bueno, tanto si la persona es cristiana o no es cristiana, pero ambos tienen esta influencia demoníaca, entonces ahora vamos a ver cómo se trata ese tipo de personas. Lo primero que tenemos que tener cuidado al tratar con las personas endemoniadas es que lo primero que tenemos que tener presente es que realmente hay que tener cuidado. Por eso que no podemos atender a estas personas en nuestra fuerza. Tenemos que buscar a alguien que esté capacitado, principalmente por Dios. Porque tiene que ser alguien con llamado. No cualquiera puede estar ministrando liberación y atender. No. Tiene que ser alguien que esté capacitado para manejar la situación. Un pastor. Y debemos estar seguros de que realmente esa persona estamos enfrentando un verdadero caso de opresión demoníaca o posesión. Y no que estamos enfrentando las consecuencias de un desorden físico, psicológico o espiritual. Porque la persona pudiera estar sufriendo un gran daño, la persona podría sufrir un gran daño
si se le dice que está poseída por un demonio y eso no fuera verdad? O sea, le generas confusión, le estás diciendo, no, mira, la persona en ese momento tiene una subida de tensión, está acelerada, todo eso, y tú le estás diciendo, no, tía, estás poseído. Y no está poseído, sino que tiene la tensión alta o tiene un problema de salud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, para atender a esta gente, aparte de tener mucho cuidado y considerar las pautas que le he dado anteriormente, tenemos que observar cuidadosamente los síntomas de la persona poseída o oprimida y pedirle al Señor que nos dé discernimiento y sabiduría. Porque una persona endemoniada es precisamente eso. Es alguien que está bajo la fuerte influencia de un espíritu maligno o que ha sido invadida por un espíritu maligno. O sea, es posible que manifieste comportamientos muy extraños. Su voz quizás sea completamente diferente a la voz normal de la persona. Lo segundo es que no podemos tomarnos a ligera el trato con esa persona, porque muchas veces el espíritu se resiste tenazmente y se requiere mucho tiempo para solucionar adecuadamente todas las dificultades. Entonces tenemos que sugerirle a la persona que busque la ayuda de un pastor capacitado o un consejero cristiano profesional y muchas veces ayudarle pues a hacer esa conexión. En los casos de las personas endemoniadas que fueron liberadas, hay casos pues que eso ha sucedido, quienes participaron del proceso declararon unánime que es muy necesario que haya mucha oración. O sea, cuando estábamos hablando de gente que ha sido ministrada, testimonio, entonces es importante que haya mucha oración. Y por lo general cuando tratamos estos casos no está una sola persona, sino hay varios. Entonces, generalmente debemos orar fervientemente por ese caso y de manera específica. Debemos orar basándonos en la muerte de Cristo, en su sangre derramada en la cruz, en su resurrección y en su palabra de amor y verdad. Una persona debe asumir el rol del líder y debe ser el vocero. O sea, no es que cualquiera va a dirigir, sino hay una persona que tiene que dirigir. Lo otro es que esa persona debe, según el Espíritu indique y en los momentos que Él ordene, debe darse una orden para expulsar el espíritu maligno en el nombre del Señor Jesucristo y por su autoridad. Al producirse la liberación, debe proclamarse la victoria inmediatamente en el nombre del Señor Jesucristo y alabar a Dios por ella. Entonces, hay que instar a la persona, como nos dice allí la palabra, un punto importante. Cuando estamos atendiendo a esta persona que está siendo liberada, es llevarla a formar amistades firmes dentro de la familia del Señor. Porque es posible que esta persona necesite la compañía constante de cristianos que oren para que sean protegidos de espíritus malignos durante esa etapa de su vida que aún es un bebé espiritual. Entonces, fortalecerá de gran manera la obra de Dios en su vida si lee y estudia la palabra de Dios, ora y testifica de la maravillosa obra de Dios en su vida. Es muy importante ese acompañamiento. De repente esta persona hay que ponerla con un pastor que le ayude, pero debe llevársela que esté allí en el cuerpo y que llevarle a andar con gente de oración, gente que pueda entender lo que ellos están pasando y que puedan darle esa cobertura, ayudarle porque es un niño espiritual y bueno, es como un niño recién nacido, pues que hay que darle todo, así son los niños espirituales. Entonces es muy importante instruir a la persona para que ella pueda formar esas amistades dentro de la familia del Señor y conectarse con gente que sean espirituales, pues cristianos firmes que puedan hacer esa cobertura, ese cuidado a esa persona y que les va a traer una cobertura mientras ella está en ese proceso de crecimiento. Existen varios textos bíblicos que son importantes considerar en este tema. Lo vemos allí en Mateo 28:18, donde dice: Jesús se me acercó entonces
Pero Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es un texto que hay que tener presente. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistirá al diablo y vivirá de vosotros. En nuestra fuerza podemos, no. Sometidos a Dios es que podemos resistir al enemigo y él tiene que huir de nosotros. Tenemos también la palabra del Señor en 1 Pedro 5, del 8 al 9, donde nos dice ser sobrios y velar. Y más adelante nos dice, al cual resistir firmes a la fe. Tenemos que ser sobrios y velar porque nuestro enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar y tenemos que resistirlo firmes en nuestra fuerza, no firmes en la fe. Eso está allí en 1 Pedro 5:8. Y también vemos el texto bíblico en 1 Juan 4, del 1 al 3, donde dice la palabra del Señor, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero hermano, es una palabra que es importante tenerle presente y bueno, meditar en ella, reflexionar en ella y evaluarla y apropiarse de todo lo que Dios ha dispuesto para poder ser esa ayuda efectiva en la vida de nuestros hermanos y en nuestras propias vidas. Así que esperando que sea de bendición, seguimos en contacto. Dios les bendiga.